Muy buenas noches a todos. Ahora sí que agradezco la oportunidad que me dan aquí para exponer. Es un honor para mí, la verdad. Y vamos a hablar un poco de las fístulas arteriovenosas espinales. Es un tema que ya lleva pues prácticamente más de un siglo de conocerse, de disecciones cadavéricas, e inclusive se ha tratado esto ya en principios del siglo pasado y con tasas de éxitos importantes. Es algo que no se ha conocido muy bien dentro de nuestro gremio y creo que vale la pena, pues, ahora sí que conocer un poco más del tratamiento. ¿Qué es una fístula? Es una conexión anormal entre una arteria y una vena. Hay un pie de vena que prácticamente conlleva que la arteria pase flujo directo y así provoque una hipertensión venosa. Esto en la fisiopatología pues conlleva que puede provocar un robo de flujo, puede provocar hemorragias, efecto de masa e inclusive puede tener varias otras alteraciones como isquemia, con mielopatía. Comúnmente es llamado malformación arteriovenosa espinal. Tiene múltiples nombres e inclusive se le llama angioma cavernoso. Ahora sí hay síndromes como el síndrome de Cobbs, síndrome de Foix-Allegenein, etcétera, metaméricas, tiene múltiples nombres, inclusive existen múltiples clasificaciones, desde Spetzler, que las clasifica en 4 tipos, ahora sí que también el grupo del Dr. Tron y Timo Krims, etcétera. Hay múltiples clasificaciones. Es un grupo muy heterogéneo, pero ahora sí que el mayor de estos grupos son las fístulas durales. La incidencia es de 4% de las masas intraespinales e inclusive de todas las lesiones vasculares a nivel del sistema nervioso se habla que es de un 10% de incidencia. El 80% de estos pacientes están en la edad de 20 a 60 años, es decir, una etapa productiva y repercute inclusive para que estos pacientes estén incapacitados por falta de movilidad, por paraparesias, parestesias. Esta imagen es un algoritmo que prácticamente resume la mayoría de la plática. Podemos encontrar que la fístula se puede detectar obviamente con estudios de imagen como resonancia magnética, angiotomografía y el estándar de oro es la angiografía espinal. Entonces podemos ver que hay una arteria que alimenta prácticamente esta fístula, suele ser la radiculomeningia y provoca una fístula dural arteriovenosa en la parte derecha de la pantalla y se puede ver que esta está situado en el espacio epidural, por lo general es adquirido, es decir, hay antecedentes de traumatismo, infecciones, entre radioterapia y esto puede conllevar o repercutir finalmente a una fístula arteriovenosa. En la parte del centro podemos ver que cuando hay participación de las arterias radiculomedulares puede haber inclusive un nido malformativo. Esto puede estar a nivel intraespinal, es decir, ahora sí que prácticamente en el centro de la médula y tener un flujo de alto, bajo o intermedio. Esto se puede clasificar como una microfístula, macrofístula, es decir, una fístula piel con participación de tejido nervioso. Y también existe un tercer grupo que son las malformaciones glomerulares. Este tipo de lesiones pues por lo general son muy aparatosas y se ve muy impresionante en los estudios de imagen. Aquellos como los congénitos que no están participando con una fístula son los cavernomas. Es otro tipo que no se va a tocar aquí. Prácticamente todos los que están en la parte derecha de la pantalla es de lo que vamos a hablar principalmente ahorita. Esta es la clasificación americana, británica, francesa, la que habitualmente se conoce, donde se engloba en 4 grupos. El principal de ellos, el 80% de estas fístulas son durales. Se pueden ver que hay participación, ahora sí que del foramen,
donde entra la arteria radicular y deriva a la vena radiculomeningia. Hay ingurgitación de la vena y esto conlleva al déficit neurológico. El tipo 2 es aquella malformación glomerular o glomus también llamada, y suele estar más profundamente involucrado intraespinal. El tercer tipo es el más desastroso, inclusive es también llamado síndrome de Cobb, es metamérica y suele ser en pacientes jóvenes. Y la tipo 4, que es la directa o perimedular, participa tanto la arteria espinal anterior, puede participar inclusive las arterias espinales posterolaterales. Y podemos, para poder entender ahora sí un poco más cómo es esta patología, me gustaría tocar casos clínicos. Voy a presentar 3 casos clínicos que se han tratado a través de los años, en donde yo participé con mis maestros precisamente. Y este primer paciente es originario de aquí de Puebla. Él es un paciente que me refirió el doctor Rubén Gijón a la Ciudad de México. Es un masculino, 63 años. Él es trabajador del ISSSTEP y él presenta antecedentes de importancia, pues varias cirugías, fumador, e inclusive llegó a tener resección del lipoma dorsolumbar en línea media en el 2012. Ha tenido fracturas, e inclusive antes de que llegara a la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Neurología, donde yo hice mi subespecialidad, se hizo un intento de embolización en Querétaro, que fue fallida. Entonces, este paciente comenzó el 28 de diciembre de hace 2 años, tuvo imposibilidad para agacharse, no se podía incorporar tras agacharse, tuvo debilidad de miembros inferiores, inclusive requería el bastón para poder deambular. Tuvo compromiso de esfínteres, no tenía erección, no tenía control de la micción, y él hacía cateterismo de manera frecuente para poder mantenerse pues, libre de una sonda Foley. Él en los últimos 3 meses, cuando comenzó con su sintomatología, estuvo con parestesias, con movimientos anormales, involuntarios de los miembros pélvicos, y llegó a estar en andadera e inclusive silla de ruedas cuando yo lo valoré. Paciente pues prácticamente pues su vida se había alterado en 3 meses, se detuvo. Tuvo problemas con su familia, esposas, trabajo, etcétera, ¿no? Él a la exploración se encuentra prácticamente el resto de las funciones mentales cerebrales normales, los nervios craneales bien, la fuerza de los miembros pélvicos está disminuida con una paraparesia y los reflejos de estiramiento muscular rotulianos disminuidos. Además, se pudo determinar un nivel sensitivo a partir de T10. Él refería que tenía una hipoestesia que se iba haciendo más importante conforme se bajaba por las piernas, ¿no? Se hizo, por lo tanto, un estudio de electromiografía en donde se encontró disfunción bilateral severa, simétrica de la vía propioceptiva, con bloqueo absoluto de la conducción del estímulo a través de los segmentos toracolumbares en fascículo gracilis. Entonces, estaba alterado los cordones posteriores en este paciente y esta es la imagen con la que llega prácticamente el paciente al instituto. Se ve una imagen vascular, intrarraquídea, e inclusive con dilatación de estos vasos, una imagen serpentiforme, a nivel de T6, T7. No se conocía ahora sí que el sitio de la fístula como tal, se sabía que había una dilatación vascular intrarraquídea. Estas son reconstrucciones 3D que hice y se puede ver pues cómo ocupa prácticamente todo el espacio a nivel de torácico, llegando desde T6 hasta T12, donde se alcanza a ver el cono medular, una pequeña participación. A nivel lumbar pues no se ve ningún tipo de dilatación y se le hace también pues
un estudio que se suele hacer en los pacientes de este tipo, que se utiliza isosorbide en el instituto. Es decir, se le hace una angiotomografía de la columna, se hace la primera adquisición de la tomografía y posterior a ello se le aplica isosorbide sublingual. Se vuelve a tomar con medio contraste una fase arterial temprana, venosa temprana y venosa tardía. ¿Con qué fin? Para poder evidenciar la dilatación de estos trayectos vasculares con el efecto del isosorbide. Es algo que no está escrito aún en publicación, pero eso es algo que suele utilizar mi maestro, el doctor Jorge Valderrama, para poder definir bien las estructuras vasculares que están alteradas. Se realizó la angiografía, la embolización en el 2021 y aquí se puede ver a distintos niveles, en T5 hasta T12, cómo está la arteria segmentaria que emerge de la cara dorsal de la aorta torácica. Si se fijan, aquí hay un fijador de cabello. Por lo general es esa horquilla que como se puede definir esas arterias segmentarias del lado derecho, del lado izquierdo, suelen salir de la cara dorsal una cercana a la otra. Se utiliza un catéter especial para esto y miren, aquí a nivel de T6 es donde se encuentra del lado derecho la fístula. Se puede ver la imagen serpentiforme, disculpen, y la flecha negra está señalando la dilatación de la vena espinal. Aquí podemos ver en los otros niveles, en T7, que no hay participación de dicha fístula. En T8 se pudo lograr nada más del lado derecho, T9, T10, T11, ¿sí? Y T12. Cada una es distinta, como pueden ver. Aquí en T6, pues bueno, les pongo la imagen en anteroposterior. Se puede ver la imagen como una serpiente que es del sitio donde se hace el disparo, baja la vena y también llega a subir. Y se hizo una proyección lateral también, donde se puede definir que está en el espacio dorsal intrarraquídeo. Entonces, esto nos da la pauta de que si está en el espacio dorsal, en la cara dorsal de la médula espinal, puede tener participación de las arterias posterolaterales, arterias medulares. Esto es ahora sí que un factor de buen pronóstico para aquellos pacientes que se quiere hacer una embolización. No así las que participan con la arteria medular anterior. Aquí se puede ver con mayor definición la fístula. Les voy a colocar una imagen con la separación de la línea media del lado derecho al lado izquierdo en la pantalla a mano derecha. Se puede ver que esta fístula, lo que se ve con mayor alcance de medio contraste, está por fuera de la línea media. Esta es otra forma de definir que es participación de la arteria medular posterolateral del lado derecho. Podemos ver con esta imagen con nombres cómo está la arteria segmentaria en rojo, y esta se divide a su vez en una arteria intercostal, en una arteria radicular, y esta arteria radicular precisamente es la que participa en el punto fistuloso, en la cara posterolateral derecha de la médula espinal. Cómo hay una unión anormal entre la arteria radicular y la vena radicular, y posteriormente la dilatación de la vena espinal. Aquí podemos ver la aferencia y la eferencia y el sitio de la fístula, el sitio a atacar. Esto obviamente no se podía ver en una resonancia magnética, en una angiotomografía, tenía que hacerse con el estudio de angiografía espinal. Podemos posicionar inclusive el microcatéter distalmente en la parte de la flecha amarilla, la cabeza de flecha amarilla que dice MC, microcatéter. Y es decir, avanzamos lo más distalmente un microcatéter de enclave. ¿Qué significa eso? Que está llegando lo más distalmente posible y está ocluyendo prácticamente el vaso para que no tenga un reflujo hacia atrás, el medio contraste. Se utiliza
ahora sí que un embolizante que se llama lipiodol con histoacril. Se hace una dilución. El lipiodol lo que nos ayuda es evidenciar cómo está el trayecto vascular, y el histoacril, que no es radiolúcido, que no se alcanza a apreciar a menos de que se mezcle con el lipiodol, es el pegamento que a final de cuentas ocluye el sitio de la fístula. Podemos evidenciar en esta imagen cómo está avanzando este embolizante y se hace un disparo de control donde ya no se ve la fístula. Prácticamente queda la arteria radicular separada de la vena. Ya no hay vena espinal. Entonces ahí podemos señalar los distintos componentes de esta fístula arteriovenosa dural, que bueno, esta es la más frecuente, el tipo 1 que les hablaba. Hay varios tipos. Y podemos ver que este histoacril con lipiodol queda fijado y se puede alcanzar a observar por la tomografía simple a nivel de T6 del lado derecho, como se puede ver, tal cual como lo trabajamos en la angiografía. Hay reconstrucciones en tridimensional donde se puede disecar todo lo que es el cuerpo anterior del cuerpo vertebral y alcanzar a ver la parte posterior del canal intrarraquídeo. No sé si alcanzan a diferenciar en el lado derecho todo el material embolizante que sigue el trayecto de la vena espinal. Es decir, se pone el histoacril con lipiodol y alcanza el pie de fístula, que es el principal interés para poder eliminar por completo esta conexión anormal. El paciente posterior a ello tuvo mejoría de la sensibilidad e inclusive tuvo mayor movimiento. Posterior al egreso, ya en casa, tuvo aparentemente un síndrome de reperfusión. Él comenta que llegó a tener mayor sensibilidad e inclusive eyaculaciones de forma espontánea, que después se recuperaron, se trató con dexametasona y actualmente el paciente pues, se desempeña su trabajo administrativo en el ISSSTE ya sin uso de andadera. Utiliza un bastón únicamente por seguridad, pero él ya está deambulando. De hecho, es un caso que mandamos a publicar, estamos ahorita en revisión. Entonces, ¿cómo funciona la fisiopatología de la fístula dural arteriovenosa? Esto es un esquema, ahora sí, lo más sencillo posible, donde se puede ver la aorta de color rojo, cómo da sus ramas segmentarias alrededor de la vértebra, y da una arteria radicular que alcanza el foramen. Llega a tener su entrada con la letra B hacia lo que es el espacio intrarraquídeo, y la letra C es la vena radicular, la salida de la sangre. No hay conexiones anormales en esta imagen. Sin embargo, cuando se llega a presentar la fístula, lo que se puede ver con la letra G, hay una arterialización de la vena. Esto aumenta el flujo de sangre por la vena y esto hace una congestión venosa que provoca finalmente la hipertensión venosa en todo la médula espinal, primeramente en el cono medular y posteriormente hacia las partes más ascendentes, provocando la parestesia, la paraparesia, con la alteración en el control de esfínteres, e inclusive esto se hace si es de manera crónica, es decir, más de 6 meses, comentan los expertos, es poco probable que tenga una mejoría después del tratamiento. Por eso es importante diagnosticarlos tempranamente. Sí, porque estos pacientes pueden volver a trabajar si se les da el tratamiento oportuno. Llegan a tener inclusive, pues, depender de sus familiares para poder deambular, para poder movilizarse, bañarse, ir al baño. Ahora sí que les cambia la vida por completo. Este es el segundo caso. Es un caso, pues ahora sí, más catastrófico que el previo. Es una mujer de 39 años, originaria de Guerrero. Ella pues acudió con nosotros hace un año y ya tenía una larga data de tener sintomatología. En el 2002 comenzó con hemiparesia izquierda, mejoró con tratamiento conservador,
La vieron en Estados Unidos, sin embargo no tuvo una mejoría clara. Después tuvo otro episodio con hipoestesia, y la hemiparesia nuevamente. Ya no se recuperó de ahí. Fue tratada después en Morelia. Desde hace 4 años había estado en silla de ruedas. Comenzó a abordarse en el Instituto de Neuro en el 2018, pero no había acudido debido a falta de recursos. Fue cuando en el 2021 se decide revalorar el caso y se diagnostica una malformación arteriovenosa espinal. Ella acude en silla de ruedas, de hecho presenta en los miembros pélvicos plejía con espasticidad generalizada, es decir, tenía condicionada la extensión del miembro pélvico con rotación interna de la pierna, y eso también era de interés para nosotros porque nuestro abordaje suele ser por vía femoral y necesitamos que el miembro pélvico estuviera relajado y con rotación externa. Entonces, es así que nosotros, cuando la encontramos, se le define un nivel sensitivo en T2 con la pérdida de la fuerza en los miembros pélvicos. En la imagen a nivel de fosa posterior se alcanza a ver la dilatación venosa importante. Esto es en una fase venosa tardía. Sí, se ve la fase venosa porque se define la yugular anterior ahí. Y en las reconstrucciones sagitales y coronales hay una dilatación importante de todos estos trayectos vasculares intrarraquídeos, que prácticamente está pues todo el espacio cervical, toda la columna cervical llena de estos espacios vasculares. Se define una tumoración de 1.7 milímetros. Esta es la reconstrucción tridimensional de la angiografía diagnóstica que se hace y se ve participación de una de las arterias segmentarias a nivel de C2. Se puede ver cómo se define claramente una masa vascular intrarraquídea. No se ve pues si está más hacia dorsal, más hacia ventral. Prácticamente, pues eso de hecho está en la línea media, si lo alcanzan a ver. Aquí se define el segundo segmento de la arteria vertebral del lado izquierdo, que está participando con su arteria segmentaria y el nido malformativo. Esto pues está involucrando la arteria espinal anterior, muy diferente al caso previo. Podemos ver la vena de drenaje definida en azul y las mediciones con aumento importante de la arteria vertebral de ese lado. Podemos ver en la reconstrucción tridimensional cómo está esa masa malformativa y se hace la angiografía diagnóstica, se hace un abordaje humeral, por lo mismo que les comentaba que no cooperaba para poder hacer el abordaje femoral. Aquí el abordaje humeral fue del lado izquierdo. El paciente, para todo esto, el paciente está con sedación, está despierto, no requiere intubación cuando se hace una embolización de una fístula espinal. Y se procede, pues ahora sí, a pasar el lipiodol con histoacril. Alcanzan a ver ustedes cómo se define, inclusive se mueve la paciente, ¿no? Y en el control posterior desaparece la masa vascular. Ella presenta mejoría, no hay alteraciones a nivel de fosa posterior, e inclusive en los controles de la tomografía se alcanza a ver el lipiodol como en el estudio previo, tanto en corte sagital, axial y coronal. Entonces prácticamente esta masa pues se veía todavía que alcanzaba a llenar la vena de drenaje. Sin embargo, se realizó una segunda embolización, ya no lo pongo aquí para cuestiones de tiempo, que fue a nivel torácico. Se llegó a encontrar una segunda aferencia que no se vio en el estudio diagnóstico primero. Esto se piensa ahora sí por los cambios hemodinámicos de flujo, se abrió otra aferente que no había sido presenciada en la primera angiografía, se emboliza y tiene mejoría con mayor movimiento. Sigue en silla de ruedas,
sin embargo, pues bueno, ya no tiene el dolor como antes, ya no tiene la parestesia como antes, pero ya la fuerza prácticamente perdida. Por esto, por la larga data del padecimiento. Entonces se definió como una fístula arterial arteriovenosa intradural ventral del tipo 4C. Esta clasificación es de Spetzler. ¿Qué significa eso de tipo 4? Pues es una fístula arteriovenosa donde hay participación de la arteria espinal anterior. Inclusive se puede definir un tipo A, B y C. Eso significa el tamaño. A es la más pequeña, la B es la intermedia y la C es la más grande. Y aquí están sus aferencias y sus eferencias. Aquí está ahora sí que la otra clasificación ampliamente conocida, clasificación de Borden, que también se aplica para las malformaciones arteriovenosas intracraneales donde se puede definir 3 tipos, ¿no? Aquí lo único que quiero plasmar es que existen varias clasificaciones, no es el caso ahora sí que llenarlos de información, solamente que estas clasificaciones han definido si son epidurales, extradurales, intradurales, e inclusive si llegan a tener algún componente con participación de tejidos blandos. Hay múltiples tipos. Los más agresivos suelen ser las presentaciones juveniles, e inclusive esta es la más aceptada hoy en día actualmente para definir si es tratamiento quirúrgico o embolización o endovascular. Spetzler, él realizó estudios en más de 130 pacientes donde él operó fístulas arteriovenosas espinales. Esto es un artículo del 2002. Y definió 4 tipos importantes. Se basa en la fisiopatología, las características de la neuroimagen y sus observaciones intraoperatorias. Es decir, es una clasificación quirúrgica para definir cuál sería el sitio de abordaje, tipo de incisión, etc. E incluye aquellas lesiones vasculares quirúrgicas que afectan a la médula espinal. Esto elimina mucho de la confusión que se tenía previamente las clasificaciones en la literatura y divide en 3 grandes grupos las lesiones vasculares, aquellas neoplásicas, como angiomas cavernosos, aquellos aneurismas, el segundo tipo, y la de interés de la plática, las lesiones arteriovenosas, que las define en 2 grupos más pequeños, las fístulas arteriovenosas y las malformaciones arteriovenosas. Las fístulas pues son aquellas que tienen la conexión anormal sin un nido participativo y prácticamente hacen el shunt de arteria a vena. Esa es una fístula arteriovenosa y suele estar localizado en el espacio epidural, como se puede ver en esta imagen. En la flecha que se alcanza a ver, todo se encuentra extradural, como el primer caso que les enseñé. Y aquellas que tienen una participación intradural pueden definirse en 2 grandes grupos, unos de cara dorsal y otros de cara ventral. Los que son de cara dorsal suelen tener mejor pronóstico porque la afección es más que nada con parestesias, no tanto motoras. Se puede llegar a afectar la parte motora, pero a largo plazo, a pesar de que sea una lesión arteriovenosa intradural y dorsal. Entonces, definimos que aquellas que son dorsales tienen participación de la arteria espinal posterolateral y suelen estar en la imagen siempre fuera de la línea media, parasagittales. Estas se pueden dividir en grupos A, B y C, de acuerdo al tamaño, como ya les había dicho, A las pequeñas, C las más grandes. Y las ventrales que tienen participación de la arteria espinal anterior. Estas se dividen en el grupo 4 de la clasificación de Spetzler. Aquí es la anatomía, prácticamente pues es para poder entender un poco más de cómo son estas lesiones arteriovenosas. Son malformaciones que están intraespinales dentro de la sustancia gris de la médula espinal. Y hay participación tanto de arterias radiculomedulares,
arterias espinales y con un nido malformativo que se puede definir en los estudios de imagen. La tipo 2 son aquellos que ya había presentado, los de glomus. Pueden ser compactas, pueden ser difusas. Hay también lesiones que afectan el cono medular y estos suelen estar acompañados de alteraciones en un principio de los esfínteres. Hay también la malformación juvenil o metamérica, que es mucho más agresiva porque tiene participación de músculo, hueso y suele tener una gran reclutación de vasos. Esta es la tipo 3. El último caso es muy corto. Este es un caso quirúrgico. Esto se realizó en el hospital del ISSSTE, en el Hospital Regional López Mateos, con mi maestro Javier Valdés y la doctora Rosario Sosa. Se acudió con nosotros un masculino de 38 años, originario de Veracruz. Él ya llevaba 8 meses previamente con parestesias, disestesias en pélvicos, paraparesia progresiva y luego incontinencia urinaria y fecal. En la exploración física tenía una fuerza 4 de 5, la hipostesia estaba a partir de T5. La electromiografía demostraba anormalidad indicativa de neuropatía en los miembros pélvicos. Aquí se puede ver pues, el vacío de señal en la resonancia magnética en T2 y con el medio contraste en el inserto que se ve del lado derecho, cómo hay realce con el medio de contraste con gadolinio en la cara dorsal de la médula espinal. Ahora sí que es como se alcanzan a ver mejor las arterias segmentarias. Vuelvo a poner el video para que se puedan imaginar un poco mejor cómo es que salen las arterias arterias segmentarias de la cara dorsal de la aorta y se define la fístula a nivel de T7, T8. Si lo alcanzan a ver del lado derecho. Se puede decir que es el lado derecho, como está señalada la punta del catéter. Si fuera el lado izquierdo, ahora sí que el enclave estaría hacia el otro lado. Es ahí donde está la flecha roja, donde está la participación de la fístula arteriovenosa dural. ¿Qué hacer en este caso? En un principio la doctora Rosario Sosa, que es endovascular, pensaba o planeaba más bien en hacer la embolización. Sin embargo, el pedículo no es muy bueno. Si alcanzan a ver, no estaba bien definido, era un calibre muy pequeño y esto es indicativo de que requiere cirugía. ¿Sí? Hacemos el abordaje a nivel de línea media posterior. En T7 se define con el arco en C, con potenciales evocados, para poder ahora sí demostrar que no haya afección al momento de la intervención, y se hace la durotomía con levantamiento de los bordes con prolene. Y es ahí donde, bueno, ya no tengo la imagen antes de la durotomía, se ve una vena ingurgitada en la cara externa de la dura madre, y es ahí donde decidimos hacer la incisión. Bueno, el doctor Valdés decidió hacer la incisión en la línea media posterior, sagital, y después se levantan los bordes, para después coagular el sitio donde atravesaba esa vena de drenaje, ¿sí? Y se definió prácticamente pues que estaba ahí el sitio fistuloso, porque no había otra vena de drenaje más proximal, es decir, no había un sitio de otra vena que se mostrara con mayor grosor más que en ese espacio donde estaban haciéndose la durotomía. Se hace la coagulación del pie de fístula y se alcanza a ver que disminuye la ingurgitación de la vena espinal. Se puede ver cómo se ve más opaca. Y
Pues bueno, eso sería prácticamente todo de algunos de los casos, de los 8 casos que yo he participado de embolización y tratamiento quirúrgico de malformaciones arteriovenosas. Es algo que no se diagnostica, no porque sea tan raro, sino más bien no se sospecha. Ahora sí que la finalidad de la plática, y me gustaría que se viera la posibilidad de averiguar un poco más en aquellos pacientes que tienen este tipo de sintomatología, que hay datos de mielopatía, que es una paraparesia con parestesias y con alteración de los esfínteres urinarios y fecal. Esos pacientes pudieran bien tener una fístula arteriovenosa y se pudieran beneficiar no solamente de un tratamiento endovascular, sino también de un tratamiento quirúrgico, utilizando pues obviamente todo el armamento que tenemos en quirófano. Pues bueno, eso es prácticamente lo que venía a platicarles. No sé si tengan alguna duda o pregunta.